justamente en eso de lo que nos dejó y hacia dónde vamos, ¿no? La última pregunta que yo te quería hacer, pero habrás visto que estoy agarrando el teléfono porque el equipo está recibiendo en el chat de la transmisión múltiples preguntas y bueno, No se preocupen que voy a contestar todas están las que pueda, todas seleccionando, las que estén a mi alcance. sí, no, son muchos, pero están seleccionando por lo menos en grupos de preguntas, o sea, que tratando de juntar varias preguntas en una sola. Pero de las preguntas que pensábamos hacerte desde el equipo es, bueno, una pregunta que se está haciendo todo el mundo y es cómo imaginás esta educación post-pandemia. Imagínate que estamos en el post-pandemia, si es que en algún Sí, momento ay, llegamos al mira, post-pandemia. nada más lindo que imaginarme pospandemia, sobre todo después de 5 meses acá sin salir del hogar. Mira, hay muchas cosas que me imagino, pero que me las imagino también porque, otra vez, porque fueron aprendizajes. Y me parece que son aprendizajes que son súper relevantes. Por un lado, y esto es bien tecnológico, ¿no? Es como estar en un beta permanente. Lo que nos deja esta pandemia es una sensación como de una improvisación planificada, ¿no? Vamos improvisando, planificando, improvisando, planificando, con mucho dinamismo, con mucho trabajo en equipo, un liderazgo mucho más distribuido. Nos dimos cuenta como directores, quienes son directores, quienes gestionan, docentes, que tenemos que trabajar en equipo, porque hubo quienes pudieron hacer mucho más en lo virtual y otros que pudieron hacer menos, pero también en eso hubo como articulaciones, ¿no? De los equipos y una toma de decisiones que tenía que ser veloz, porque acá por lo menos cambiaba la normativa rápidamente, ¿no? Entonces no te daba lugar a estar mucho pensando, ay, a ver qué tengo que hacer. En marzo nos agarró muy desprevenidos, por lo menos en nuestro marzo, el 20 de marzo, cuando no volvimos a las escuelas y no habíamos en algunos casos arrancado o recién arrancado, con un nivel inicial muy golpeado, porque es uno de los más golpeados en la pandemia, porque los chiquititos es difícil, ¿no? En salita de 2 o maternal, bueno, no es mucho lo que podés hacer. Uno le venía diciendo a los chicos, sacándole las pantallas y ahora poniéndoselas, ¿no? Y también golpeado económicamente en el caso de escuelas privadas, ¿no? Que dejaron de mandar a sus hijos porque no les resolvía el problema de su hijo o hija llorando en su casa, ¿no? Y entonces también golpeado. Pero bueno, vuelvo a esto, ¿no? Un beta permanente, una posibilidad de estar improvisando, pero con decisiones, con un horizonte, ¿no? Y nos deja equipos de trabajo, nos deja una articulación con las familias. Las familias siempre estuvieron, pero las mantuvimos distantes. Esta vez no las pudimos mantener distantes, ¿no? Y es un socio más, una socia más la familia, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que salir a comunicar mucho a las familias, las escuelas empezaron a comunicar un poquito más de lo que pasaba dentro, nos deja una escuela más abierta en ese sentido, ¿no? Más como porosa, como me gusta a mí decir, ¿no? En relación con el afuera. Articulaciones con las familias, la gestión del tiempo cambió. El tiempo escolar es algo de lo más difícil, ¿no? Porque el tiempo escolar está regido por hora de clase, recreo. El tiempo escolar en la gramática escolar es uno de los pilares, ¿no? Lo que regula la escuela es el tiempo, el currículum, hay pilares y se nos rompieron esos pilares. Porque en la virtualidad vos tenés que regular distintos los tiempos. Claro. Y el tiempo fue el tiempo del Zoom, en el caso de los sincrónicos, Zoom, Meet o lo que fuera, ¿no? La herramienta que se usara sincrónica, pero también había tiempos de tarea. Y una de las cosas primeras que acá surgió, por lo menos no sé si a ustedes les pasó, es que se abusó del tiempo, porque se salió con mucha actividad, ¿no? Lo que yo llamé activities y sincronitis. Las escuelas para mostrar que enseñaban salieron con toda la carne al asador. Y esto implicó que a veces los chicos, las chicas hacían 10 veces más en sus casas que lo que hacían en general en la escuela. O sea, se expandió el tiempo escolar. El tiempo escolar era todo el día y tuvimos que salir a revisar ese tiempo porque le estábamos quitando el tiempo de ocio que los chicos y las chicas y los maestros y maestras tenemos también, ¿no? O sea, fue un tiempo de mucha expansión y tuvimos que revisar la gestión del tiempo escolar. Y esto también va a ser algo que resulta interesante como aprendizaje, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar los tiempos? Si vamos a volver a esa noción del tiempo escolar o si le vamos a dar prioridad a tiempos de juego y de otras cosas.
Y eso también repercute en la visión del currículum. Si vamos a seguir teniendo un currículum que nos encorsete las propuestas pedagógicas, o vamos a revisar realmente y a transformar nuestras propuestas pedagógicas con un currículum que sea relevante, por supuesto, que sea significativo, pero que dé cuenta de lo que es más valioso hoy para aprender, porque el tiempo es tirano, ¿no? Y tenemos que elegir realmente qué queremos aprender. Articulación con las familias o con el afuera de la escuela, revisión curricular, revisión del concepto de evaluación, revisión de los tiempos, revisión de los espacios donde se aprende. Los espacios ahora van a ser, en nuestro caso, y seguramente ustedes también, son espacios reducidos, de grupos reducidos, entonces hay que reorganizar el espacio escolar y dar prioridad a qué va a pasar, para qué se vuelve a la escuela, para qué. ¿Se vuelve para explicar todo lo que no se entendió? Y no sé, se vuelve para explicar algunas cosas, pero también se vuelve para reinstitucionalizar, socializar, volver a la grupalidad, se vuelve para volver a pensar el sentido de lo escolar, ¿no? ¿Para qué volvemos? ¿Para qué se está en la escuela? ¿Qué hacer con el tiempo? ¿Cómo mejorar el tema de los equipos, los liderazgos distribuidos, ¿no? Hubo docentes que funcionaron muy bien en lo virtual y que quizás en lo presencial no funcionan tan bien porque les cuestan más otras cosas. Entonces, ¿por qué no pensar en un modelo híbrido donde todos podamos sentirnos cómodos, cómodas enseñando en donde estamos, ¿no? Yo no creo que las tecnologías dejen de estar, ustedes las tienen recontra presentes en Uruguay hace tiempo y muy instaladas, ¿no? Me parece que en ese sentido no veo como que las tecnologías se vayan, ¿no? Pero sí veo una gestión de los tiempos distintos, de gestión de los equipos, de tomas de decisiones más veloces, de revalorizar no solamente lo curricular y lo cognitivo, sino también lo emocional y lo vincular y la trama de lo grupal. Me parece que también puede llegar a ser interesante el tema de la transformación de las prácticas, ¿no? En el sentido que veníamos viendo, ¿no? Prácticas que valgan la pena, que ya que el tiempo escolar va a ser un tiempo quizás tan valioso, que revaloricemos también qué prácticas institucionalizamos en ese tiempo tan valioso, ¿no? Y 10 veces pensar la práctica que voy a hacer, que valga la pena, que no sea algo que lo pueda hacer tecnológicamente, porque lo que pasó también es que nos dimos cuenta de que algunas cosas son más sencillas enseñarlas vía Zoom o vía tecnología. Entonces, bueno, pensemos que no puede ser enseñado por esta vía, además de educación física y además y otras cosas, ¿no? De las que tienen que ver con, bueno, ¿qué más? ¿Qué más se puede enseñar? ¿Qué vale la pena en relación con una experiencia vivencial que las tecnologías no reemplazan? Todo eso exige pensamiento y es el pensamiento en el que tenemos que estar hoy, ¿no? Pensándonos, ahora sí tenemos tiempo, no es el tiempo de marzo, porque es el tiempo de anticiparnos con cómo queremos volver, ¿no? Mucho para pensar, sin lugar a dudas. Bueno, te voy a contar las preguntas que nos están llegando y en relación a esto que hablabas recién, voy a juntar dos. Dice, ¿cómo evaluamos la comprensión con una herramienta asociativa como Internet? Teniendo en cuenta que los aprendizajes mediados por tecnología son más asociativos que comprensivos, ¿cómo hacer o qué hacer para que el trabajo hecho en y con una herramienta asociativa redunde en comprensión? Las tecnologías no van a favorecer eso, lo tenemos que favorecer desde la enseñanza, porque en general lo digital trabaja más con un estilo de asociación. No es que la asociación sea mala per se, digo, en algunos casos funciona, pero sí necesitamos generar procesos de comprensión en otros. Y los procesos de comprensión, por ejemplo, como explicaba, exigen jerarquización, porque vos tenés que saber qué contenido engloba cuál, ¿no? Y para esa jerarquización hay que hacer mediación y trabajo docente. Puede haber herramientas, ¿no? Los famosos mapas conceptuales o ayudarían un poco, ¿no? Pero sobre todo son estrategias que tienen que ver con estrategias didácticas que ayuden, ¿no? Por ejemplo, en la comprensión de textos eso se ve mucho, cuando uno pide que marquen una idea central y no marcan la idea central para uno, ¿no? Y entonces
te discuten y te dicen, bueno, para mí la idea principal es esto, ¿no? Y te marcan el ejemplo. Y vos le decís, no, eso es un ejemplo. Bueno, pero para mí es la idea principal. Entonces, hay como cierta relativización que nos juega en contra con algunas construcciones de saberes epistemológicos, porque hay cosas que son relativas y otras que no, que tienen que ver con el conocimiento de una disciplina y en las que no hay relatividad. Entonces, poder marcar esas diferencias de cuándo hay algo que sí puede ser relativo, que tiene que ver con esa asociación, y cuándo no es relativo, que tiene más que ver con la comprensión, con las jerarquías, con las relaciones entre conceptos, es tarea didáctica. Puede ser que venga de la mano de la tecnología, habrá que ver qué herramientas podrían ayudar, pero sobre todo es una estrategia didáctica de mucho trabajo, ¿no? Y ahí otra vez volvemos a la autorregulación, de mostrarle, bueno, no, las ideas centrales son esta y esta y esta. Fíjate por qué te parece, por qué yo te digo que esas son ideas centrales. Discutímelas, ¿por qué? Y bueno, y ahí empieza un debate interesante, ¿no? En la clase también, ¿no? Uno podría decir, bueno, de este texto, ¿por qué cada uno marcó otra idea central? Hay tantas ideas centrales en el texto. Lo tomo desde la comprensión lectora porque ahí es claro, ¿no? O en ciencia se podría tomar, o en cualquier disciplina, ¿no? Pero me parece que empieza por debates que son epistemológicos, porque tienen que ver con la construcción del conocimiento. Y la comprensión profunda, genuina, la que genera esos aprendizajes profundos de los que habla Fulan y que siguen en general en la línea ustedes que yo comparto, tienen que ver con comprender el núcleo epistemológico de un saber, ¿no? Sea en primer grado, sea en formación docente, sea protodisciplina o sea disciplina, diría Gardner, pero siempre es comprendiendo, para comprender, la asociación es un paso, pero no es el paso, ¿no? Es uno de los pasos de la comprensión, la jerarquización, lo que es la episteme, la posibilidad de justificar con las propias palabras. Hay muchos procesos cognitivos que llevan a la comprensión, pero no de la mano de las herramientas, de la mano de una estrategia didáctica. Bien. Dice así, una frase de tu autoría dice, la enseñanza son las huellas y marcas que perduran en los alumnos. ¿Qué marcas y huellas consideras que los docentes estamos dejando hoy a los estudiantes? Wow. Sí, yo hablo de los tatuajes cognitivos, que son esas huellas que te quedaron, ¿no? Que si uno piensa en sus propios aprendizajes, no son tantas, ¿no? Pero te marcaron tanto, y yo sé, por ejemplo, yo me formé con Edith Litwin y hoy me dedico a la tecnología educativa porque ella me marcó a fuego, ¿no? Yo Con también. esas enseñanzas memorables. ¿Qué huellas? Yo digo otra vez, ¿no? ¿Qué queremos dejar en nuestros estudiantes? ¿Qué aprendizajes? Un contenido más seguramente hoy está en Internet, pero si uno recuerda, hagan el ejercicio quienes están escuchando, ¿no? De cuáles fueron sus mejores experiencias en clase, ¿no? De qué docentes los marcaron, ¿no? Esos docentes memorables de los que habla Jackson. En general, cuando uno hace ejercicio, y nosotras lo hicimos con estudiantes, ¿no? Permanentemente, esas huellas en general son experiencias que no son curriculares en sentido estricto, no, digo, no son contenidistas, ¿no? Que tienen que ver o porque uno jugó a algo que le quedó, o porque hizo algo artístico que le generó otra idea, ¿no? Tienen que ver muchas con experiencias del borde del currículum, porque ahí es donde muchos docentes nos animamos a arriesgar, como no es curricular, arriesgo, ¿no? Entonces son del borde del currículum y no del núcleo curricular, pero tienen que ver, si uno los piensa, con cuando uno arriesgó una clase distinta, cuando apostó a lo vivencial, a lo experiencial, casi diría en un sentido de Dewey, Kilpatrick, escuela nueva, ¿no? Que es escuela nueva todavía, pasaron siglos y sigue siendo nueva, porque apostó a los intereses, apostó a la experiencia, apostó a la democracia, apostó a esa vivencia única. Pensemos que esas fueron las huellas, para mí estas son las huellas que quedan, las huellas de lo vivencial, de lo experiencial, de aquello que por alguna razón me hizo sentir bien también en la escuela, me hizo sentir que podía aprender, no que no podía aprender. Muchas veces, y por eso también vuelvo a los videojuegos, ¿no? Los videojuegos te refuerzan la autoestima, lo que podés hacer, no lo que no podés hacer. Y hasta que no pasas un nivel, no vas al siguiente. En el sistema educativo pasas de nivel sin dominar muchas veces, ¿no? Los conocimientos. Y te dan autoestima y te dan fortaleza. Y yo iría a esas experiencias, esas huellas. Y no tienen que ver con
si uno enseña un contenido más o uno menos, sino el modo en que enseña y deja esas huellas, el modo en que la clase se puede transformar en un laboratorio permanente de huellas futuras, ¿no? Hay preguntas muy originales, te voy a hacer una de ellas. Dice, ¿cómo podemos lograr quitar esa idea arraigada en nuestros cerebros de que se aprende si se sufre? Ay, Dios, la letra con sangre entra. Eso también lo decía Edith. Y cuanto más sangre, más letra. No sé cómo podemos hacer, qué sé yo. Yo digo, es difícil esa pregunta, ¿no? A mí me gusta aprender por placer. Hay algo que Freud dijo, ¿no? Que no se aprende sin deseo epistemofílico, que es la pulsión de saber. Y todos tenemos una pulsión de saber, todos tenemos una curiosidad que se trunca muchas veces, ¿no? Entonces, yo desterraría el sufrimiento. ¿Por qué sufrir si podemos aprender placenteramente, si podemos aprender, recuperar esa pulsión de saber, esa curiosidad, esos intereses y ver cómo hacemos puente entre esos intereses y los saberes curriculares, ¿no? Contando historias, resolviendo problemas relevantes, codiseñando con nuestros estudiantes aquello que les gustaría aprender, poniéndolos a ser docentes por un día en el Zoom y que ellos sean los que nos cuenten o nos expliquen la clase y que nos sorprendan con una clase distinta, darles protagonismo, darles lugar. Me parece que de eso también se trata, no sufrir, ¿no? Darles la posibilidad de que sean ellos dueños de sus aprendizajes, que nos pidan aprender, ¿no? Estaría bárbaro eso, porque ¿por qué tiene que haber sufrimiento? ¿No? Hay mucho sufrimiento docente. El sufrimiento puede tener que ver con la pandemia, con situaciones económicas difíciles, con la enfermedad, con cosas de las que no puedes salir y que son graves, pero aprender no puede ser sufrimiento. Sufrimiento dejémoslo a las enfermedades, a las guerras, a la muerte, a las cosas que no tienen retorno, ¿no? Yo digo, quizás porque atravesé una cirugía, ¿no? Durante esta pandemia tan difícil, digo, dejémosle eso a lo que no tiene remedio. Pero lo que tiene remedio, disfrutémoslo, porque no hay aprendizaje sin placer. Tenemos varias preguntas también vinculadas al tema de la evaluación. Por ejemplo, dicen, ¿cómo evaluamos o verificamos lo aprendido en cuarentena y en pandemia? ¿Cómo evaluar a los alumnos que no volvieron a lo presencial porque optaron por la virtualidad? Porque acá se regresó a la presencialidad en sus grupos, pero es opcional, entonces no es obligatorio. Hay estudiantes que optaron por mantenerse en la virtualidad. Entonces dice, ¿cómo evaluar a los alumnos que no volvieron a lo presencial, que optaron por la virtualidad, con respecto a la evaluación de aquellos que destinan tiempo a la virtualidad y a lo presencial? O Mira, sea, creo que hay una suerte de tratar de ser justos, ¿no? En los distintos tipos de evaluación y de estudiantes. Me parece que sí, viene por ahí la pregunta. sí, es que está muy bien la pregunta, porque la evaluación tiene que ver con la justicia. La evaluación, si es ética y es democrática y es participativa, tiene un rasgo de lo político, y lo político tiene que ver con la justicia, ¿no? Y con la equidad. Me parece que lo que hay que hacer, no tengo la bola de cristal, les quiero decir, me encantaría tenerla, pero no la tengo. Eh, Digo, solo son reflexiones de alguien que está dedicada a estos temas hace tantos años, ¿no? Y pienso con ustedes, me encantan las preguntas porque me hacen pensar, la verdad que agradezco muchísimo estas preguntas. Lo que me parece es que lo que hay que hacer son descriptores con indicadores, ¿no? De qué queremos evaluar. Y asegurarnos un piso, sea en lo virtual o sea en lo presencial. Y ese piso tiene que ver con los contenidos prioritarios que enseñamos. La evaluación no es un apéndice de la enseñanza, ¿no? Tiene que ser coherente con la enseñanza. Entonces, tenemos que preguntarnos qué enseñamos, qué contenidos priorizamos, qué queremos evaluar, y hacer descriptores, ¿no? De esas evaluaciones con indicadores. Y esos indicadores no deberían cambiar, ¿no? En la presencialidad o en la virtualidad, salvo que hayamos dado distintas cosas. Eh, en todo caso, habrá que ajustar los indicadores a la virtualidad y a la presencialidad, pero los descriptores, que son las líneas que describen lo que vamos a evaluar, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? Resolución de problemas matemáticos, comprensión lectora, eh, qué sé yo, no sé, ortografía. Digo, pensemos qué vamos a evaluar y cuáles van a ser los indicadores. Y esos indicadores hay que pensarlos en la presencialidad y en la virtualidad, y posiblemente no cambien tanto. Lo que sí tenemos que evaluar es lo que enseñamos, ¿sí?
y debería ser lo mismo lo que enseñamos, aun cuando la modalidad sea distinta. Puede cambiar la clase. Yo puedo hacer una clase distinta, mediada tecnológicamente, porque las tecnologías me permiten una cosa distinta que lo presencial. Pero eso es la modalidad de enseñanza, no lo que enseño. Entonces, si tomo en cuenta lo que enseño en el núcleo duro del contenido, tengo que poder realizar descriptores e indicadores que más allá de la modalidad den cuenta de lo que se aprendió. Verificar es una palabra difícil. No sé si nosotros no sé si vamos a poder verificar. Ustedes, la verdad que no sé, pero nosotros en nuestro país, ¿qué podés verificar si algunos chicos no tuvieron conexión, si algunos tuvieron dificultades? O sea, es muy difícil. Nosotros lo que sí podemos es como dar cuenta de lo que se aprendió en su núcleo prioritario y muchos de estos aprendizajes reorganizarlos curricularmente para el año próximo. Vamos a tener que hacer alguna reorganización curricular pensando en un ciclo 2020-2021, ¿no? Pero verificar fehacientemente qué se aprendió, yo dudo que muchas veces se haya hecho eso también, ¿no? Porque muchas veces pensamos que verificamos lo que se aprendió porque hicimos una prueba estandarizada o porque hicimos determinado tipo de examen y necesariamente no te da cuenta de los aprendizajes porque pasan de grado y después el docente que sigue dice, pero esto no lo aprendiste el año pasado. Y, a ver, según los papeles lo aprendió, ¿no? Pero los aprendizajes sabemos que van más allá de la evaluación, que a veces son más lentos, de los tiempos de acreditación institucional. Bueno, nada, entonces, bueno, hay que pensarlo como más complejo, ¿no? Y ahora te voy a meter en una difícil. A ver, porque estamos con directores y institucionales, ¿verdad? Inspectores y docentes, y llega esta pregunta: ¿cómo conjugar los tiempos definidos institucionalmente con los tiempos del aprendizaje? Es que no, ahí siempre va a haber un desfasaje. Siempre va a haber un desfasaje, porque la realidad es que el aprendizaje no está medido linealmente por cómo o sea, no condicen necesariamente los aprendizajes con los tiempos. Nosotros hacemos certificaciones que tienen que ver bueno, con la certificación institucional, pero sabemos que los aprendizajes demoran mucho más, muchas veces, se entienden 3 años después. Entonces, que certifiquemos no implica que aprendamos, ¿no? Que un alumno aprendió. Para mí no hay una relación. A veces se da el milagro de que coinciden, ¿no? Pero no siempre se da. Eh, bueno, qué sé yo, es una pregunta difícil porque para mí no necesariamente coincide lo institucional, en tanto acreditación con los aprendizajes reales y genuinos, que se develan a lo largo del tiempo. Eh, no sé, no sé si tengo una respuesta ahí. Pero está bueno para pensarlo juntos. Sí, está bueno para pensar. Yo creo que igualmente lo que nosotros podemos dar cuenta, otra vez, ¿no? De algunos indicadores de aprendizaje, pero a veces, por ejemplo, hay contenidos que son acumulativos, ¿no? En matemática vas comprendiendo a lo largo ¿no? Y a veces comprendes algo complejo después de muchos años en matemática, por ejemplo. A mí me pasó, ¿no? O en las ciencias. Entonces, uno puede decir, bueno, hay como bloques de aprendizaje, ¿no? O algunos indicadores de aprendizaje que uno va teniendo, pero en definitiva los aprendizajes en toda su complejidad se despliegan a lo largo de toda la vida escolar. Bueno, y vamos a redondear con esta entonces, que te pide una selección y dice, si seleccionaras 2 o 3, ¿cuáles consideras tú que son los aspectos positivos en los que podemos basarnos, en lo que estamos hoy, para lograr cambios significativos en la educación? A ver, en principio, la diversidad. Cuando yo hablaba de la diversidad cognitiva, yo creo que una de las cosas que hay que pensar es la diversidad didáctica, ¿no? No hacer variar las estrategias. Cuando nos sentamos cómodos con algo, decir, estoy demasiado cómodo con esto, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no hago algo de distinto, no? Me parece que esta idea de beta, que es muy informática, ¿no? Que siempre es prototiparnos a nosotros mismos en la gestión o en la docencia, decir, bueno, esto funcionó, pero bueno, voy a buscar otra cosa, porque también puede funcionar. Además, lo que funciona para un grupo no funciona para el otro, porque vuelvo a decir, en general pensamos en aulas heterogéneas, no en aulas homogéneas, ¿no? Entonces, una búsqueda permanente, una curiosidad, no perder nunca esa curiosidad.
esta pregunta de las huellas, ¿no? Preguntarnos siempre qué huellas podemos generar en nuestro estudiantado, y en todos, en todas. El tema de lo político en relación con la inclusión, no dejar a nadie afuera. Y esto implica, de no dejar a nadie afuera, implica, bueno, por un lado, pensar cómo es conocer a nuestros estudiantes, ¿no? O sea, conocer a nuestros estudiantes cómo aprenden. Esto vuelve a la autorregulación, ¿no? Perdón que me mudo, que me estaba quedando sin batería. Conocer a nuestro estudiantado implica saber cómo aprenden, generar estrategias diversas para la inclusión, revisar también nuestras propias experiencias didácticas, porque son un reservorio interesante, ¿no? Cómo nosotros también aprendimos, cómo nos gustaría, ¿no?, enseñar. Y me parece que lo que más revalorizaría hoy, frente a todo lo que fue el desafío de la pandemia, frente a la dificultad de decir son modelos híbridos, lo presencial, lo virtual, pequeños grupos, viste que hay como una discusión, ¿no?, de qué modelo se va a instalar, ¿no?, qué modelo educativo. Y a mí eso me genera preguntas, ¿no? Porque siempre tenemos que buscar el modelo, ¿no? ¿Va a ser un modelo híbrido? Y no sé, porque lo híbrido tampoco es un modelo, hay muchos modelos de lo híbrido, ¿no? Entonces, yo vuelvo a esta idea de tratar de no reducir, ¿no? No reducir modelos, no reducir estrategias, no reducir la evaluación a la acreditación, tomar la complejidad. A mí me gusta mucho Edgar Morin, en el libro Aprender a Vivir, un manifiesto para la educación, que es un libro hermoso. Él dice que tenemos que navegar en un mar de incertidumbres. Y yo creo que si hay algo que nos dejó esta pandemia es un par de incertidumbres, ¿no? Y tratar de darle respuesta a todo, no sé si está a nuestro alcance. Yo seguiría haciendo esas preguntas maravillosas que este público está haciendo, porque en realidad todo intento de domesticar, diría el Principito, este mar de incertidumbres nos lleva a reducir, a modelizar y de alguna manera a sacar toda la riqueza que tenemos de nuestras propias prácticas pedagógicas. No saquemos ese mar de incertidumbres, porque de ese mar de incertidumbres van a salir experiencias maravillosas, porque nos van a permitir arriesgar, porque nos van a permitir construir otras prácticas, porque nos van a seguir dejando horizontes. Y si hay algo que no podemos perder, digo, para quien preguntó, es los sueños. Seguir persiguiendo sueños de una educación más justa, de una educación más auténtica, de aprendizajes inclusivos, de aprendizajes relevantes, de contenidos significativos, que no son los mismos que año a año cambian, de las tecnologías también como objetos culturales, de ver por qué nos enganchan las series, los videojuegos, de seguir haciéndonos buenas preguntas, navegando en un mar de incertidumbre. Bueno, Karina, un enorme placer, como siempre, escucharte. Ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado para darnos estas palabras que nos inspiran. Mucho para pensar, mucho para reflexionar. Invitamos a todos a después ver la grabación que va a estar en el canal del campus. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, a todas estas preguntas tan interesantes que fueron llegando, y que el equipo fue como tratando de juntar en grupos de preguntas para que varios se sintieran identificados en las respuestas. Y bueno, de nuestra parte simplemente muchas gracias a todos, ha sido un enorme placer. Gracias, Ana, siempre disponible para seguir pensando. Mucho para pensar para mí también, ¿eh? Quiero decir, esto se construye en colectivo, se construye en comunidad, no en soledad. Estas preguntas que ustedes tienen son las mismas que tengo yo del otro lado del charco, ¿no? Así que, bueno, hay que seguir tendiendo puentes y seguir construyendo, investigando, construyendo saber didáctico y colaborando en las ideas. De eso se trata. Muchísimas gracias, Karina.